Muy, ¿Cómo pero hace? muy bienvenido, mi estimado telepensante, antes de que me interrumpan mis contertulios, porque aquí venimos con todo a este programa de los días viernes su estelar. Yo sé que nos echó de menos la semana pasada, pero era semana del 18. Los quisimos dejar descansar de tantas reflexiones, llevar el pensamiento al límite todos los viernes con nosotros. Hoy día, como siempre, con nuestro querido momio secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, y nuestro gran invitado, Patricio Gajardo, la camiseta puesta ahí de principio a fin, con este nacional libertario que es la luz que hoy día nosotros vemos en el escenario político. Muy bienvenidos a los dos. Gracias por estar en Esfera Pública. Un placer, Vanessa. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí medio convaleciente, pero siempre dando la lucha. Ese es nuestro espíritu libertario. Patricio, ¿cómo no partir contigo que eres nuestro invitado estrella y preguntarte? Yo creo que el tema que se robó la semana, obviamente, que ha sido, digamos, esta reunión en la Organización de las Naciones Unidas, que a veces le llaman el sistema de Naciones Unidas, y es cuando yo me pongo a tiritar, y que tiene varios bemoles, no solamente a un Boric, que yo no sé si serán fake las fotos que circulan, que como que habla solo, y le dio su discurso como a tres personas que estaban grabando nomás, no sé si eso es de la vez anterior, que yo sé que era así, o es de esta vez, a Trump, que le, no sé si ustedes lo vieron, pero la Eh, escalera mecánica se la pararon, el teleprompter no le funcionó, o sea, hubo como todo una... Y luego el levantamiento de las ideas que promueve la Agenda 2030, que es como la criatura de la ONU y de los organismos internacionales, que hay gente acá en Chile que todavía sigue pensando que a pesar de que la firmó Bachelet, la firmó Piñera y la firmó Boric, esto es teoría de la conspiración, ¿ah? No existe la Agenda 2030. Hay gente que sigue pensando eso y cree que el gorro de aluminio lo tenemos nosotros cuando en realidad lo tienen ellos. Es muy sensacional el mundo en el que estamos viviendo, todos los cambios, y entonces yo quería saber, Patricia, así como en lo macro y en lo micro, ¿qué es lo que tú destacarías? Además de, por supuesto, la discusión de que si José Antonio apoyó a Bachelet, que si Johannes, que dijo no sé qué, que toda esta bolsa de ah, gatos que se armó acá. a ver, yo destacaría el discurso de Trump por lo franco, directo y con lo que anunció, o sea, lo que enunció, que fue las Naciones Unidas no sirven para nada, luego que se parara la escalera mecánica y después que no pudiera entrar a funcionar el teleprompter. Entonces dijo, bueno, voy a hablar de forma más directa y va a ser más auténtica. Y las Naciones Unidas en realidad no sirven para nada. Yo creo que su discurso se resume en eso y en una crítica fuerte a las Naciones Unidas y al rol que ha cumplido las Naciones Unidas, incluso tanto cuando señala con mucha certeza, las guerras las detengo yo, no las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas están cumpliendo 80 años, se formaron en 1945 con la finalidad de impedir una tercera guerra mundial. Y estamos viviendo en un mundo muy convulso y en el cual, bueno, hemos visto escenas en el 7 de octubre en la cual participaron, cosa reconocida para las Naciones Unidas también, la UNRWA y con participación activa. Y el tema de Gaza, que en la cual Naciones Unidas estaba absolutamente prescindente, excepto, digamos, una serie de cuestionamientos muy vinculados a las posturas de izquierda, ¿ah? Muy fuerte en Europa, ya que tú vienes llegando de Europa y las embarcaciones que viajan hacia la Franja de Gaza.
y el propio discurso de Boric, en la cual llama a llevar a Netanyahu a un tribunal, a una corte penal internacional, e incluso a Trump, o sea, en el fondo una crítica al trumpismo fuertemente. Y eso coronado con la presentación de la candidatura de Bachelet como posible secretaria general de las Naciones Unidas, en en un gusto personal, Vanessa, Juan Antonio, absolutamente absurdo. O sea, si alguien conoce algo del funcionamiento de las Naciones Unidas, sabe que no hay peor cosa que se pueda hacer que lanzar una candidatura en la Asamblea General sin haber hecho el lobby correspondiente entre, primero interno, que no se hizo, y cosa que se ha declarado, es decir, ninguno de los partidos políticos fue consultado, la Cancillería no funcionó a nivel internacional tampoco, sino que la llevó, yo creo que básicamente para darse un gusto de, yo soy tan importante, presidente Boric, que soy capaz de tirar al ruedo a una ex alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas que salió de muy mala manera y fuertemente criticada por no la administración Trump, sino por la administración Biden. Y en ese momento, y la administración norteamericana, que criticó y le solicitó que no viajara a China. Y el informe que hizo de China fue fuertemente cuestionado por China. O sea, estamos hablando de dos países clave, porque son países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, hace esta declaración, hace un discurso que sin ninguna consistencia, y hace esta proclamación que yo creo que apunta más que nada a a un frente interno, generar divisiones al interior del proceso electoral chileno. Divisiones un poco absurdas también porque la elección del secretario general va a ser a fines del próximo año. ¿Correcto? O sea, Antonio Guterres, el actual secretario general, es portugués, socialista, y por lo tanto difícilmente tú vas a comprender, Vanessa y Juan Antonio, que van a elegir a una socialista con las críticas que ha hecho Trump y con las reducciones de presupuesto que tiene anunciadas Trump, Estados Unidos en general, que es el gran sostenedor económico de las Naciones Unidas y que evidentemente una de las cosas que ha planteado, aparte de ser muy crítico de las Naciones Unidas y de la izquierda en general, el propio Trump, de colocar a una persona como Bachelet, y el anuncio yo creo que es una forma de mostrarse lo importante que él es, más que una apuesta franca, sincera y consistente de presentar a alguien para un puesto de esa naturaleza. Es raro, en realidad. ¿Eh? Y es raro que se le empiece a dar tanto bombo y platillo y que se llenen los periódicos con el nombre de Bachelet de nuevo. Si Bachelet, el otro día oí un programa que me impactó un poco en que Iván Pobuje decía que tú no podías comparar a Bachelet con Jadwe. Si la única diferencia entre Bachelet y Jadwe es que a Bachelet le tocó en un periodo en que todavía no tenía la rienda suelta y que Jadwe no ha llegado al poder como ha llegado Bachelet. O sea, si la reforma tributaria destruyó el país, la reforma educacional destruyó la educación, la eliminación del food, todo el avance que hizo respecto de encubrir la relación del Partido Comunista con la FARC. Después, la incorporación del Partido Comunista al gobierno. O sea, Bachelet está bien, es un peldaño y en el extremo puede estar Jadwe de alguna manera, incluso una forma media caricaturesca. Pero porque a cada uno le tocó un rol histórico distinto, pero en la esencia
su utopía y su rabia y su odio hacia el Chile que es legado de la dictadura militar es exactamente la misma. Entonces, hay muchos puntos de encuentro. Tiene mucho más en común Bachelet con Jadwe que Bachelet con Foxley. ¿Se Si no entiende? me cabe la menor duda, es tanto así. No te olvidarás cuando visitó Alemania y estaba la Angela Merkel, y ella dice que el periodo más feliz de su vida fue cuando estuvo en la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista, Totalitaria. digamos. Entonces, y que ese fue el periodo, y no me cae la menor duda que fue así, porque no te olvides que cuando se produce el golpe, pues yo no tengo problemas de pronunciar, de pronunciamiento ni nada. Cuando se produce el golpe, ella viaja a Australia y después ella decide con su madre viajar a Alemania, a la República Democrática Alemana. Y de ahí, y decide, a pesar que su hermano vivía en Australia y le ofrece la posibilidad de quedarse en Australia, y ella decide por activismo político. Ella es una mujer muy de izquierda y muy de izquierda. Por lo tanto, lo que tú acabas de decir de que la sintonía con Jadwe no me cabe la menor duda de que es total. Y si lo medimos en términos de hechos políticos recientes, la ausencia de respaldo que le dio a Carolina Toá en la primaria. Piensa tú que Carolina Toá fue la persona que la recibe cuando regresa de Europa y de alguna manera es la persona que la respalda en términos de su candidatura presidencial y todo. Y todo da la impresión, y que estuvo esperando en exceso lanzar su candidatura presidencial para ver cómo se pronunciaba Bachelet. Y Bachelet dilató, dilató, dilató. No me queda la menor duda porque esperaba dentro de los nombres ya sea un Hadwe o una Janet Jara. No me cabe la menor duda que esos eran sus, digamos, Sus los anécdotas. personajes que tenía bajo la manga. De todas A mí lo, maneras, a mí lo que me ha gustado, Patricio y Vanessa, es que desde el Partido Nacional Libertario lo que se ha visto es que no se ha asumido la premisa de entrar en la intriga palaciega, ¿ya? Porque el llevar a Boric, a la señora Bachelet, a Nueva York, a dar un discurso absoluto y totalmente irrelevante, que va a pasar al olvido, que nadie lo va a recordar, simplemente para hacerse notorio y notar lo que hizo el presidente del Senado, que dijo una de las frases más tristemente irrelevantes y denigrantes para la institucionalidad chilena, comillas, necesitamos tener un nombre de una chilena en la ONU, cierre comillas. Eso es lo que demuestra por qué nuestra clase política está en la transderecha, está absolutamente arruinada. Porque no, imagínense, al presidente del Senado, al señor Osandón, la cantidad de plata que se le paga, los recursos que se le destinan, el poder del Estado que está representando, para que él diga una vaguedad tan absurda como necesitamos una chilena en la ONU, eso es lo que ha producido tener la derecha que hoy día tenemos. Porque la única forma en que nosotros, que estamos en clave de batalla cultural, podemos analizar y mirar a la ONU es como una institución que produce nuevas instituciones destinadas a horadar la soberanía. Todos los derechos y nuevos derechos que empiezan a aparecer y que tienen que ser financiados por el Estado para establecer este criterio de vida indicado por la ONU es un gran problema. La única respuesta que puede haber desde un partido político que está en clave de batalla cultural es decir, señores, a la intriga palaciega no vamos a entrar nosotros, de lo que estamos dedicados es a fortalecer absolutamente la soberanía, salirnos de tratados o realizar todos aquellos pasos serios, pragmáticos, para poder salir de tratados o denunciar tratados o no seguir profundizando en esta cuestión de tener cada vez más tratados internacionales e ir apoyando el soft law. Pero la idea de que el presidente del Senado diga es que sería tan bonito tener el nombre de una chilena sin hacer ningún otro tipo de análisis, se hubiera visto mucho mejor
callado. Pero esa necesidad, el polillismo político de que tú ves una luz y ves una cámara y tienes que ir a vomitar cualquier cosa, es lo que yo digo, por eso estamos en este problema en el que nos encontramos. Pues, imagínate la tontera que dijo, si es absurdo. Pero él Si fue, hubiera po, quedado callado, él fue, hubiera justificado el viaje. O fue Sandón, Chaguán, no, Walker, o Sandón. Osandón, Moreira O sea, y Edwards estaban todos en la Ah, ONU claro. acompañando a Boric. Claro, ¿Me y el puedes creer reclamo eso? es, oye, a mí no me preguntaron, claro, yo entiendo que en temas de Cancillería, en temas de relaciones internacionales, deberías tener algún tipo de manejo, pero la idea de ver simplemente que hay una chilena, pero no puede haber algo menos trascendente. Si lo que Pero estamos mira, haciendo es como, pero vamos a Juan llevar al, Antonio, al, al reality, a la chilena para que gane mucha plata. pero Juan Antonio, mira, yo hice, a propósito, hice el siguiente post. La elección de Bachelet como secretaria general de la ONU es una excelente idea, siempre que le haga a ese organismo destructor de la soberanía de las naciones lo mismo que le hizo a nuestro país. Claro. Será un gran aporte histórico ver a la ONU en las mazmorras de la agonía. Claro. Porque en el fondo yo la dejaría secretaria para que destruya la ONU, pues esa señora lo único que sabe hacer es destruir, pues. Es lo que dejó. Además, después del escándalo de Dávalos, después de que no se supo nunca realmente qué pasó con Odebrecht, o sea, por favor, ¿en qué no está metida con todo el tema de los haitianos que Johannes sí lo puso sobre la mesa? Que siguen llegando y que no hay nadie que esté dando respuesta a ese tráfico de personas. O sea, perdón. No, es que hay chilenos buenos y hay chilenos malos. Y en ninguna de las dos categorías está la perversa de Bachelet, porque esa no es mala, es perversa, weón. Por mucho se vuelve toda amorosa. Pero el puntazo político lo dio Trump, como decía Patricio, porque él, al igual que Milei, ellos fueron y les dijeron, sí, señores, ustedes no sirven para nada en estos momentos. O sea, para algo podría servir, sí, pero está tan podrida esta cuestión que realmente no tiene relevancia. Y como muy bien lo decía Patricio, él lo dijo, yo soy el que paro la guerra, y siento que esa es la finalidad de la ONU. Pues. Me gustó mucho porque esas cuestiones se recuerdan. es que fue muy franco y hizo un diagnóstico, y Milei también. Yo creo que ambos han sido los más directos. Plantearon el cuestionamiento profundo de que el sentido que había tenido primigenio las Naciones Unidas cuando se constituye en 1945 y cómo se ha ido alejando, transformándose en un órgano burocrático, lento, incompetente e intrascendente, Juan Antonio, como tú lo señalas muy bien, intrascendente incluso en las propias asambleas generales, porque en la asamblea general que se realizan una vez al año en septiembre, van los presidentes, se sienten que son todos muy importantes, partiendo de la base que todos pesan igual y queda reflejado que no es así, porque solamente los rockstar, los importantes son los que generan el lleno de la asamblea. Y el resto, como vimos en el caso del presidente Boric, que, como decía un periodista muy famoso, se cree muy importante, muy influyente, pero que en la práctica no influye, no decide ni plantea nada que sea particularmente sustantivo. Pero podría haberlo dicho, podría haber hecho un análisis. Recordemos, y solamente para mencionar un solo punto, fíjate tú, en 1994, Chile tenía lo que se llamaba, y creo que lo hemos perdido absolutamente con esta administración, un soft power, es decir, un poder blando. Fuimos en 1994 un país invitado a un acuerdo de libre comercio, siendo no un país económicamente relevante o decisivo dentro de América Latina. Estaba Brasil, Argentina. Al único país que lo habían invitado antes era México, pero por razones de geopolítica, porque México es limítrofe con Estados Unidos, pero el resto de los países, Chile tenía un poder especial porque tenía al menos dos consensos clave: una democracia representativa sólida y una institucionalidad económica solvente y autónoma.
Y eso era consensuado por los sectores políticos más importantes del país. Un poco el déficit de Argentina que todavía no ha resuelto Milei cuando se produce digamos, el terremoto de la provincia en Buenos Aires, y que hace que Milei viaje a Nueva York y que reciba el respaldo de Trump. Asumiendo, ¿por qué? Porque los agentes económicos pueden percibir esto. Puede ser flor de un día, es decir, a diferencia de nosotros, que teníamos una institucionalidad económica solvente, clara, precisa, bueno, todo eso se erosionó y una de las principales protagonistas de esa erosión fue sin lugar a duda Michelle Bachelet. Sí, oye, yo los quería llevar ahora a la discusión más interna porque hoy día volví a ver un poco como la distancia que siempre se pregunta qué es lo que diferencia José Antonio Cast de Kaiser. Y es una diferencia que para mí y para quienes estamos en el Partido Nacional Libertario, o sea, para ustedes también, es la gran diferencia, que es el énfasis en lo nacional, es decir, ser soberanistas versus ser globalistas. En el reglamento constitucional de 1812, lo sorprendí con este comentario, yo sabía, eh, José Miguel Carrera, sí, porque yo también puedo citar, pues, sí, algo me acuerdo de algunas cosas. Lo que pasa es que la filosofía hace que la historia se te borren, los datos duros se te borren mucho, porque uno se queda como en los pensamientos existenciales. Bueno, pero perdón el disclaimer, mi estimado No, telepensante, pero pero está perfecto, Estamos en perfecto. el y lugar. yo ahora tengo que entrar, como estoy entrando en la arena política, tengo que volver a aprenderme todo, siento que estoy de nuevo como en un magíster. Bueno, el tema es que en 1812 José Miguel Carrera, que en ese momento se está luchando por la independencia de Chile, todavía reconociendo a Fernando VII, rey de España, ¿no es cierto?, como el rey legítimo, pero diciéndole, creo que en el artículo quinto, a Fernando VII, usted tiene que aceptar esta constitución. Ya José Miguel Carrera se manifiesta así y es más, declara reos de Estado. Aquí te la tengo, Juan Antonio. Reo de Estado es el proyecto estrella que tenemos que sacar los parlamentarios del Nacional Libertario. Reo de Estado es aquel que lucha en contra de la independencia y la soberanía del país. Es decir, era un delito. En el primer reglamento constitucional que tuvo Chile, hacer eso era un delito. O sea, acá, gran parte del espectro político tendría que pagar una pena, no sé si civil o penal, podríamos hacerla penal también, traición a la patria, por ejemplo, Ujú. ¿ah? Por ceder soberanía. Bueno, son mis elucubraciones. Pero hoy día o sea, ayer, en el, que estamos grabando esto un día antes, pero para quienes lo ven el viernes, ¿no es cierto? Entonces ayer, en el debate que hubo en la Araucanía que se restó Evelyn Matei, increíble. Yo realmente no sé Sí, qué les pasa, sí. yo no entiendo qué les pasa ya. Se resta Evelyn Matei porque sabe que es una concurrencia en la que tiene mayor respaldo la derecha dura. Se resta Jara porque sabe que es una concurrencia que, oigan, pero yo realmente no sé, pero si la política es ir a conversar, y bueno, si uno se encuentra con gente que de repente, sin las funas y toda esa agresión, ¿no es cierto? Porque eso Uno a mí, está de pero acuerdo la con derecha uno, es no es la que parte de funa. eso. O sea, si yo fuese izquierda, feliz me voy a meter a un antro, digámoslo así, de derecha, el cambio al revés es muy distinto. Bueno, pero ahí de nuevo se notó la diferencia en el énfasis, en que Johannes dice el convenio 169, la ley indígena, todas las intromisiones de la ONU en la región, con todo esto de lo que son las políticas de discriminación positiva, etcétera. Todo eso hay que sacarlo. Bueno, José Antonio, ni una sola palabra, o sea, en lo que tiene que ver, hubo como dos grandes diferencias. Uno, Johannes pone mucho el énfasis en desmantelar la legislación que hoy día aumenta el conflicto, que es como benzina para la hoguera, ¿no es cierto? Y toda es legislación tipo soft law internacional que no tiene que ver con lo que hemos votado los chilenos. De hecho, los mismos chilenos mapuches votaron mayoritariamente en mayor proporción en contra del mamarracho que el resto de los chilenos, ¿no es cierto? O sea, a ese nivel. Sí, Y, sí, y el otro tal cual. punto que hizo mucha diferencia también fue justamente en el tema de la intervención en el Poder Judicial, a través del mismo Poder Judicial, que sería este Tribunal de Prevaricación, y también de alguna manera sobre la Fiscalía, para poder limpiar del activismo político a ese poder del Estado y también el tema del nombramiento de los jueces. O sea, eh, hay y un tercer tema que fue importante también es el tema de los indultos y de la protección, por lo tanto, para
el actuar de las fuerzas de carabineros, las fuerzas armadas y de orden, eh, porque en definitiva no tienes cómo asegurarles después de que no van a ser perseguidos por la justicia si es que llega un presidente a mandatarlos a poner fin a la situación de Temucuicui o situaciones en las que se puede derivar fácilmente en acciones más violentas, digamos, ¿no? Con consecuencias que nadie quisiera, pero que al final cuando te declaran la guerra, las consecuencias son las consecuencias que son. Entonces, ahí yo creo que está, en el debate de hoy vi como las grandes diferencias en realidad, que no son solamente énfasis, o sea, la ausencia de una crítica radical de parte de José Antonio a lo que es el soft law, organismos internacionales y su intervención en Chile, llama la atención. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que plantean ciertos analistas, vuelvo con Iván Poduje porque lo vi a él hablar y me dejé que estupefacta, de que daba lo mismo la ONU, daba lo mismo la Agenda 2030, que Howard era completamente distinta a Bachelet, o sea, ellos de verdad, así como que decía, ya, aquí estamos de nuevo en mundos distintos. Eh, pero a diferencia, uno ve claramente que acá hay una intervención externa sobre los asuntos del país. El primer y el segundo proceso constituyente fueron cristalización de eso. La ONU estuvo tan metida en el primer proceso constituyente que la Tere Marinovich con la Rocío Canto Arias, con Martina Rau y un grupo más, pidieron a la Loncón que explicara por qué la ONU estaba entrenando, ideologizando, digamos, lo estoy poniendo en mis términos, estoy parafraseando, a los convencionales constituyentes elegidos. O sea, ese es el nivel de intervención que tiene esta gente. Y yo creo que la falta de definición de José Antonio, porque no voy a hablar del resto de los republicanos, porque yo creo que una cosa es José Antonio y su cúpula y otra cosa son los congresistas. Creo que a pesar de que van a hacer lo que él les diga, creo que ahí el espíritu republicano no es, digamos, globalista, pero me falta como esa definición respecto del Partido Republicano en lo que tiene que ver con la división más importante hoy día que genera el surgimiento de la nueva derecha. La nueva derecha, la quinta esencia de la nueva derecha, por así decir, es que es soberanista y que no está dispuesta a ceder soberanía ante organismos internacionales que violentan entonces la voluntad popular que se manifiesta a través de elecciones democráticas. Y eso el Partido Republicano, a través al menos, insisto, de su candidato a la presidencia, a mí me deja muy estupefacta porque no veo esa crítica en los últimos discursos de él, incluso él votó a favor de la ley Lafkenche. Yo creo que no está esa crítica porque no hay esa convicción, Vanessa. Yo en eso comparto absolutamente tu diagnóstico. O sea, y no, yo ahí voy al Partido Republicano en su conjunto. O sea, ahora el liderazgo que ejerce José Antonio Caz en el Partido Republicano es contundente, es muy vertical. Y en ese sentido está claro, y nunca ha habido una crítica al globalismo, incluso la reunión esta con los agricultores, quedó muy claramente en evidencia esa diferencia, porque le hicieron la pregunta a Johannes, y le hicieron la pregunta, bueno, ¿en qué se diferencian ustedes, digamos, la diferencia con José Antonio Caz? Y era evidente que muchos de los problemas que enfrenta particularmente la región de la Araucanía, no se pueden resolver porque hay una serie de legislaciones internacionales que impiden la posibilidad de resolver. Incluso mencionó que comunidades indígenas o indígenas tienen representación frente a la Unión Europea, y eso hizo el alcance, y que por lo tanto esos inputs, desde el plano internacional, las exigencias regulatorias que existen para enfrentar los dilemas que enfrentan la Araucanía. Y si asumimos el tema de la Araucanía en una situación tan compleja como que a lo mejor lo que han vivido países europeos, como vivió España con ETA, o como vivió Irlanda del Norte con IRA, es decir, en la cual ellos a lo mejor no estaban sometidos a esta presión internacional a través de marcos regulatorios que dificultaban llegar a soluciones prácticas, concretas, y señalo claramente algo que me encantó de Johannes, y no es por alabarlo, porque sé que él es muy poco dado a los alabos,
Entonces, pero me gustó muchísimo cuando planteó la necesidad de reforma judicial, Juan Antonio, que es clave, y separar la política de las decisiones de los jueces y la fiscalización, perdone la redundancia, de los fiscales, ¿ah? E incluso del fiscal nacional. ¿Ah? No olvidemos cuando tuvo, a mí me llama la atención y lo dejo planteado así como una reflexión personal, pero cuando se había avanzado tanto en el caso Procultura y justo cuando se iban a dar, se iban a tomar decisiones clave en términos de imputado, se saca al fiscal Cooper y digamos, se traslada a otro fiscal que, bueno, espero que avance. Yo no estoy colocando en duda la competencia del otro fiscal, pero es evidente que fue una decisión política para frenar los avances en materia judicial. Entonces, tú diste en el clavo, el soberanismo o la soberanía es, eh, particularmente en la región de la Araucanía, una, eh, una traba y una tranca para lograr resolver los problemas que la región presenta. Entonces, el tema del Partido Libertario, que es nacional libertario y es soberanista, no es soberanista porque quiera más la bandera o qué sé yo, sino que porque quiere buscar la autonomía necesaria para tomar decisiones que logren resolver temas ingentes en el país y particularmente te diría temas ingentes como el tema migratorio o el tema y los temas de la Araucanía que tú los conoces muy bien. O sea, ahí hay una serie de problemas. Cuando sale, vamos a salirnos de la OIT, ¿ah? Entonces, que coloca una serie de trabas, ¿ah? Cuando hablamos de la permisología, cuando hablamos de las inversiones, cuando hablamos de, bueno, del terrorismo en la misma Araucanía y la protección que hay de sectores extremistas y organizaciones terroristas que funcionan en la Araucanía y que, bueno, como señalaba muy bien Johannes, él dijo, cuando yo era niño, cuando era joven, yo veía trigales enormes y me gustó muchísimo esa frase porque expresó eh, otro Chile que a lo mejor había que reivindicar a través de la soberanía, de la capacidad que tengamos de tomar nuestras propias decisiones y resolver los problemas a través de nuestros propios diagnósticos. Es que ahí está la vocación de poder que busca el Partido Nacional Libertario. Nosotros entendemos esta frase que dicen los gringos que la política está aguas abajo de la cultura, porque lo que han buscado hacer desde distintos partidos de izquierda y ya de la derecha que se compró esta idea de darles en el gusto, es que ellos fueron cambiando la cultura para que dijeran, oye, ya, pues córtala, si no es tan importante, ¿en qué te influye a ti? Es ahí en donde nosotros vemos que cuando empezamos con ese discurso, empezamos ahora a dar la soberanía, empezamos a ceder, empezamos a firmar tratados internacionales en los que ya tienes prácticamente una tercera instancia más allá de la Corte Suprema que te sanciona y que te obliga a cambiar el comportamiento respecto de aquellas cosas que tomaron decisiones el pueblo de Chile. Entonces, hay una cuestión fundamental cuando te dicen esas cosas. Te lo dice Johannes y Johannes a mí me ha quedado súper claro que cuando él dice algo, lo dice en serio y vamos y se hace. Y Sí, ahí es donde está sí. un elemento diferenciador de, porque nosotros siempre decimos, cuando me dicen los libertarios, nacional libertario, porque hay una vocación de poder. Nosotros vamos a llegar y vamos a buscar hacer los cambios necesarios. O sea, no se sorprendan, pues. Si, ¿por qué estamos hablando de esta cuestión de los fiscales, como lo decía Patricio, o lo que ocurre con las reformas al Poder Judicial? Porque el chip
que tienen metido los jueces es el siguiente. Una cosa es la ley, pero yo vengo a hacer algo más allá que la ley. Yo vengo a buscar la justicia. ¿Y por dónde veo la justicia? Por aquellos tratados internacionales y por aquellas opiniones que se han venido dando que me dicen que yo tengo que interpretar de esta manera. Y a través de ese cambio cultural empiezas a cambiar tanto legislaciones como comportamientos humanos. Y esa cuestión a lo que lleva es a que terminemos con nuestra propia nacionalidad. Sí, es una cuestión que siempre decimos, es muy fácil perder aquellas cosas que se han ganado con sangre, sudor y lágrimas a través de las generaciones anteriores y que después vamos a decir, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a todas estas protestas? ¿Cómo llegamos a estos fiscales que empiezan a ceder en todas las cuestiones y no buscan la verdad? La batalla valórica, de la que también hablaba Johannes, que no se trata tan solo del aborto o de la eutanasia, Exacto. se trata de poner la luz, de alertar a la ciudadanía, señalando que la agenda valórica también ocurre cuando tú tienes sistemáticamente funcionarios públicos que han utilizado las licencias médicas para obtener nuevas carreras, para tener un nuevo ingreso. Ahí es donde tú dices, esto está deteriorado, porque el funcionario público actual, estoy hablando en términos generales, no entiende que se tiene que validar frente a la ciudadanía. Está la idea de confiemos en las instituciones, pero no se trata de eso, se trata de que ellos vean que la plata viene del pueblo, viene del ser humano, viene del nacional que dice, aquí están mis impuestos, y no es rendirle pleitesía al funcionario público, es totalmente al revés. Ahí es donde está esa gran batalla. Oye, acá sí, yo estoy de acuerdo y ahí me gustaría hacerles como un destilado de lo que he ido pensando mientras comentamos. Eh, Primero, respecto del tema inicial, que era el discurso de Boric, yo terminé de verlo y me hice la siguiente, o quedé persuadida de lo que él fue a hacer no fue a promover a Bachelet, él fue a promoverse a sí mismo. Él Por fue a supuesto. decirle a las élites de izquierda internacionales, miren, yo estoy casado con los principales temas que a ustedes les importan. Cambio climático, el tema palestino, porque destruyendo con independencia que no voy a tomar posición frente al conflicto, ¿ya? Pero destruyendo a Israel, la izquierda lograría, y por eso es que la izquierda está con este tema, porque no es que apoyen al pueblo palestino, que por lo demás está siendo gobernado por Hamas, que es terrorista, es otra cosa, sino que lo que quieren es usar al pueblo palestino para destruir Israel. Yo esa la tengo clarísima. Entonces, todos los temas fundamentales. Y entonces, ¿por qué promovió a Bachelet? Porque Bachelet no tiene pene entre las piernas, por eso, porque es mujer. Entonces, va con el tema género, ¿sí? Yo ya, Pato, no te quedes estupefacto. Yo hablo estas cosas así porque creo que es la única manera de realmente que se entienda la estupidez que significa promover a una persona por su sexo y todavía peor por su autopercepción sexual. Esa es la verdadera batalla cultural. Ese es el cambio antropológico que hay a la base de todo este avance, digamos, ideológico de la nueva izquierda con el que están deconstruyendo las raíces cristianas de Occidente. Y ahora, en lo que respecta a la Araucanía, a mí me llama profundamente la atención. Uno, que de verdad la gente que está apoyando la Araucanía a José Antonio Cast, que los entiendo, los respeto, cada uno elige su candidato, pero que crean que José Antonio, dándole el mandato a militares y a carabineros a que salgan a disparar a personas que están cubiertas por el manto de la protección de los organismos internacionales, lo vayan a hacer si es que él antes no está dispuesto a debilitar la influencia de esos organismos internacionales. Además de eso, porque no solamente tienes el problema del Poder Judicial en Chile, es que también te pueden llevar a la Corte Penal Internacional. Entonces, o la Interamericana, etcétera. Entonces, a ver, el paquete se tiene que hacer completo. Uno no puede tener, a mí me encantaría que fuera súper simple como lo decía José Antonio hoy día, y le creo 100% que él piensa que puede ser así de simple, que él puede dar un mandato, poner el pellejo, decir yo me voy preso, perfecto, pero como le dijo Johannes, sí, pero al carabinero, al militar que tiene a sus niños chicos, que le paga la enfermedad a su Correcto. mamá, etcétera, no le es ningún consuelo que tú estés en la celda al lado, po. Sí, lo que a él lo lleva a actuar es saber que recibiendo la orden y cumpliendo con la orden, va a recibir una medalla si lo hace bien, no es que se va a ir preso, pues. Entonces a mí me llama profundamente la atención que el votante de la Araucanía, que estaba sentado en ese congreso,
no entienda que no puedes, hoy día tú no vas a tener el poder, ni siquiera desde la presidencia, de mover a que carabineros o militares disparen sabiendo ellos que les puede pasar lo que le pasó a los señores de Punta Peuco, Colina y los carabineros después del 18 de octubre. Pero si es cosa de hablar con los carabineros en un retén, yo estuve en Curarrehue y hablé con ellos y no están dispuestos a hacerlo. No es solamente Claudio Crespo, que lo han perseguido y que ha hecho un libro y se ha transformado en una tremenda, digamos, ícono de esta batalla por el bien, porque aquí, tengámoslo claro, lo que salvó a Chile del golpe de Estado el 18 de octubre no fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, No, fue esa delgada línea de carabineros que en palabras de Martín y del mismo, ¿cómo se llama el ex director del INDH? Eh, Sergio Mico. de Sergio Sergio Mico. Mico, fueron los carabineros los que salvaron a Chile de ese golpe de Estado. Entonces, tú no puedes pedirle, después de que tienen a más de 5.000 carabineros querellados, creo que por ahí van fluctuando las cifras, algunos hablan de 5.000, otros hablan de 14.000, no sé, pero un porcentaje muy importante, querellados que lo están pasando pésimo, que se defienden con sus propios recursos, etcétera, que tú vas a lograr que solamente porque tú eres tú y saliste electo, sin darle ninguna garantía de nada, excepto que tú te vas a ir preso también, como si el carabinero no supiera que la asimetría que hay. Yo de verdad me pregunto, dejemos fuera el segundo proceso constituyente, dejemos fuera la vuelta a chaqueta que se pegó con Boric, que le entregó a Boric en la presidencia así, en bandeja, dejemos todo eso fuera a José Antonio Cast y quedémonos solamente con el análisis de hoy día. La novena región, y le pongo énfasis a eso, porque obviamente que yo voy de candidata a Senado por la novena región, y en la novena región la gente pensante, digamos, que está a caballo, estos temas y todo, llegue a creer que José Antonio, por el solo hecho, que cualquier presidente, a lo mismo que el que sea, por el solo hecho de llegar a la presidencia con la institucionalidad, lo podría que está, el Poder Judicial, más la presión de los organismos internacionales, va a poder hacer algo en la novena región. Yo, francamente, ojalá que lo pueda hacer, porque soy la que más desea que eso pase, pero lo veo muy difícil por las mismas conversaciones que yo he tenido con la gente de las Fuerzas Armadas y de orden. Pero ¿sabes lo que pasa, Vanessa y Juan Antonio? Yo creo que no hemos sido, y en eso tenemos que ser aún más autocríticos, porque cuando entendemos el tema de la soberanía y que somos soberanistas, yo creo que nos ha faltado explicarlo, ser más explícito en términos prácticos lo que esto significa. Fíjate tú que tú hablabas del 18 de octubre y el Instituto de Derechos Humanos, y ahí hay que reconocer el rol de Sergio Mico, porque tuvo una presión salvaje, salvaje, y me consta, es para que eh, reconociera y que no la han perdonado nunca, y que la hacen todas las funas en todas las universidades había y por haber para que reconociera de que Piñera estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. ¿Y por qué eso? ¿Por qué era tan importante que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reconociera las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de parte eran sistemáticas, que no eran hechos aislados que sucedían porque había un enfrentamiento entre manifestantes y carabineros? Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos es la entidad reconocida por las Naciones Unidas en términos de evaluación de la problemática y de la vigilancia de los derechos humanos. Por lo tanto, si hubiera habido una declaración del director del NDH en el estallido delictual, que Piñera estaba violando sistemáticamente los derechos humanos, es decir, perfectamente podía llegar a ser una temática internacional y llevarlo a una corte penal internacional por recurrir y utilizar el Estado en una violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, la negativa de Mico fue un dique protector clave, no de los carabineros, eso no me cabe la menor duda, pero fue un dique protector clave al menos de la autoridad del Poder Ejecutivo en términos de las decisiones que tuvo que tomar en ese periodo tan complejo.
Sí, pues lo Pero nos ha persiguieron. faltado, Vanessa y Juan Antonio, ser más explícito en términos prácticos, porque yo creo que mucha gente entiende esto de nacional libertario como que queremos la bandera, la cueca y eso, y no recuperar la capacidad de tomar nuestras propias decisiones soberanas en el Sí, territorio y en el país que tenemos. Yo creo que, y cuál es el efecto práctico que eso tiene, en nuestra vida diaria, que tiene mucho efecto diario. O sea, cuando Juan Antonio habla del tema de la batalla cultural, pero es evidente que la batalla cultural pasa por tener una soberanía en materia de generar una agenda propia dentro de nuestros propios proyectos y nuestra propia lógica, ¿ah? Nacional, y de lo que nosotros como chilenos decidamos darle como orientación al país. Yo sé que en este mundo no vivimos aislados y que somos parte de un mundo globalizado en términos de interacciones con el resto del mundo. Pero dentro de esas interacciones nosotros tenemos que darle un perfil propio a las decisiones de políticas públicas que nosotros queramos. Se ha destruido la educación, estimada Vanessa y Juan Antonio, la educación pública, que en algún momento llegó a ser algo que nos hacía sentir orgulloso, porque alguien que entraba al Instituto Nacional, al Liceo de Aplicación, al Barro Borgoño, al Liceo 7 tenía una posibilidad de ascenso social real y efectivo. Hoy día sí. eso no existe, no existe. Ahí Lo tienes que, destruyeron. sí, perdón, ahí es precisamente, Patricio, lo que tú dices, cómo llevarlo a lo más concreto, pues, y en tema de la defensa. Sí, pues, A lo sí, concreto, Juan el tema de Antonio. defensa de la soberanía, inmigración ilegal, este fenómeno que se da en todos los países, o como tú mismo estás hablando en términos de educación o en el trabajo, cómo se produce con esta idea de que tienes que potenciar, contratar a mujeres. Entonces empiezas con esa idea de que Claro, tienes que contratar a la mujer o tienes que contratar a la persona que tiene algún tipo de enfermedad simplemente por eso, no por el contenido de su carácter, no porque han sido mujeres que se han sacado la cresta estudiando en la universidad, terminan la carrera, pasan por el magíster, pasan por el doctorado. No, no hay que valorizarlas por eso. Tienen que valorizarlas por el contenido sexual. Entonces ahí siempre va la pregunta a la ciudadanía. ¿No le parece raro? ¿No? ¿Usted qué es lo que quiere? Que su hija sea valorada porque se sacó la cresta trabajando, porque se quemó las pestañas estudiando la noche o porque se quedó haciendo algún producto, algún diseño. ¿Va a ser valorado por eso o simplemente por el contenido de que es o no es mujer? Esas son las cuestiones y sobre todo desde el punto de vista de la libertad que buscamos nosotros, que es permitir que las personas cumplan con su proyecto o desarrollen su deber. No es una libertad sin apellidos, es una libertad con apellidos. Lo que se busca es que se logren objetivos, que logremos florecer y logremos crecer económicamente, porque toda esta cuestión, además somos un país tan chiquitito, aplicando todas estas normativas internacionales, lo único que hacemos es que nos volvemos zombies. Nos volvemos gente que está administrando lo que busca hacer la transderecha actualmente, es administrar el caos en el que estamos, es administrar y maquillar al muerto. Nosotros decimos, no, pues señor, podemos salvarlo todavía. qué buen punto, Juan Antonio. En serio, maquillar al muerto. Está muy buena, Eso Vanessa. En buscan hacer. serio. Tal cual. Tal cual, sí. Sí, y bueno, yo sí estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que ir aterrizando qué es lo que significa ser soberanista. Todavía, lamentablemente, tenemos en la esfera pública mucha gente que niega lo obvio, que lo voy a repetir acá, tres presidentes de distintos signos firmaron la misma agenda. La agenda está siendo impulsada en Chile por una secretaría, se los digo al tiro, nacional de Agenda 2030. Estuve preguntándole ayer, porque no creo que preguntarle a la inteligencia artificial pueda llamarse investigando, ¿no? O sea, yo creo que eso sería como exagerado, creo yo, ¿no? Ya, pero bien, ¿qué es lo que dice? Consejo Nacional Agenda 2030. Esto lo creó Piñera.
¿Y cómo funciona el Consejo Nacional? Porque yo quería saber, bueno, ¿cuánta gente trabaja en el Consejo Nacional Agenda 2030? Dice, este es un plan interministerial y de cooperación, no una institución con un cuerpo fijo. O sea, miren cómo lo hacen pasar de manera que uno no lo pueda denunciar. Van capturando al interior de los distintos ministerios a gente que trabaje para ellos, pero que no declare que esos son sus propósitos y su función sea destinar parte importante de las políticas del ministerio a avanzar los ODS. Entonces así hacen que el monstruo pase de forma invisible. Porque si yo pudiese decir, en Chile están trabajando a costillas suyas 50.000 personas implementando la Agenda 2030, sería muy distinto, ¿no? No podrían decirte, Así es. no, mira que conspiranoica eres. Cáchense, sí, son muy inteligentes en hacer todo esto. Eh, la estructura está ya. Eso es lo que le. Y esta secretaría depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Invita a las instituciones y a la ciudadanía a comunicar sus iniciativas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil de denunciar porque fuera de la agenda firmada como, ya, son buenas intenciones, muy malas por lo demás y muy socialistas eh, y progresistas, fuera de eso no está la institucionalidad creada explícitamente, sino que es como una ramificación al interior de los distintos ministerios que va operando de ¿sí? manera invisible en pos de la imposición de los ODS en todas las áreas. Que, que da para una serie del horror esta cuestión. Pero es que yo les cuento una experiencia personal. Yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social y llegó una vez una circular en la cual teníamos que todos los memorándum, oficios y qué sé yo, y que muchas veces la gente, aunque no lo crean, en los mismos ministerios no los entienden, teníamos que usar el lenguaje inclusivo. ¿Ah? Y nos exigían usar el lenguaje inclusivo como una obligación. No podías mandar ni siquiera un mail sin lenguaje inclusivo. Y yo me negué derechamente. Yo dije, no pienso usar lenguaje inclusivo porque una de las cosas que yo tenía digamos, clara, es que muchas veces decisiones que se tomaban o definiciones que se tomaban en el área que yo estaba trabajando no se entendían explicándolo en simple. Y ahora con con el lenguaje inclusivo, es decir, ahí sí que era prácticamente imposible. Y tengo entendido, no he investigado el tema, pero tengo entendido de que gran parte de los operadores políticos que ha incorporado esta administración es justamente para vigilar Policía del el pensamiento. cumplimiento a nivel ministerial de este tipo de decisiones, o sea, de que hay personas asesoras que muy bien remuneradas, como en general el gobierno de Boris paga bien a sus amigos, eh, para vigilar que se implementen de manera correcta. Yo trabajé en el desarrollo social en la época de Piñera, es decir que no había esa vigilancia tan sistemática, porque de hecho yo no cumplí con la circular y no me pasó nada, pero tengo entendido de que en esta administración sí se colocó a operadores políticos que vigilaran que esta agenda se cumpliera y me imagino en otro tipo de cosas también, no solamente en el caso, pero es una experiencia personal que se las cuento y que fue absolutamente real en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Pero es que eso es la policía del pensamiento. Si lo que buscan es generar esta inercia de que tú después digas, ya escribe la cuestión nomás para que no nos sancionen. Entonces, Tienes toda la ahí, razón. si eso es, pues, o necesitas el timbre, pues. El timbre de Claro. que eres progre, el timbre de que lo hiciste bien, pero para allá va, porque ahí tienes ejercicio de poder.
Ese es mi punto, es la vocación de que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es exactamente, matemáticamente, lo contrario, pero multiplicado por 4 veces, para que se entienda que nosotros vamos directamente en contra de eso. ¿Por qué? Porque nos hace mal, no es lo natural. Lo que están buscando crear en nosotros es una falsa imagen de un ser humano, es un falso hombre, una falsa antropología. Ahí tenemos ese problema. Entonces, claro, pueden sonar temas extraordinariamente poco sexys, pero por algo lo están haciendo ellos. Si te dicen, "No, ¿en qué te afecta?". Bueno, ¿por qué lo estás haciendo tú, po? Si están haciendo lo mismo, como muy bien lo dices, lo están haciendo todos los ministerios. Pero también, y ahí nuevamente vuelvo al tema de la transderecha, de que están maquillando al muerto, también lo hacen los privados. Pues si a mí me ha pasado revisando contratos de arrendamiento de una oficina, en que por el solo hecho de arrendar esa oficina, tú tienes que operar con criterios ESG, con estos criterios progres en tu empresa, en tu forma de dirigir la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Oye, ya dale nomás si es para que no nos hinchen. Pero, ¿qué es lo que haces? Empiezas a generar ese cambio de cultura, esa forma de pensamiento. Porque si te obligan a pronunciar determinadas palabras para estar de acuerdo con la ideología, estás haciendo lo correcto. Eso significa que lo que están haciendo es que te están negando el pensar, el actuar, el sentir. Sí, yo solamente les digo que está clarísimo para mí que sin el espíritu soberanista no existiría la nueva derecha, que es lo opuesto de la transderecha, que sin la defensa de la soberanía, si nosotros no nos hacemos cargo en serio y no somos capaces de transmitir esto con toda la seriedad y la gravedad que implica, no vamos a resolver ningún problema en el país, ninguno. Si Mm. tenemos al ACNUR, al INDH, a Baltasar Garzón, a todos los organismos internacionales, a Amnistía Internacional, nosotros no vamos a poder resolver nada. Entonces, por eso es que nos ningunean tanto, por eso el argumento en contra de la Agenda 2030 de los organismos internacionales, además de que porque hay mucha gente casada con estas agendas y comprometida con la promoción de estas agendas, Sí, por eso es que no permiten que se transmita el mensaje. Que aquí claramente cuando tú ves la red Pacto Global, prácticamente todas las empresas más importantes de Chile están casadas con un wokismo, porque esa es la moda que se impuso. Y no tienen idea cómo esto los va a destruir, ni cómo los está destruyendo. Piensen ustedes que la Araucanía es después de la región metropolitana, la región que más demandas tiene por ley Karim. Y yo con esto no quiero decir que una mujer tenga que aceptar el maltrato de un hombre en la pega. Lo que yo estoy diciendo es que la ley Karim da para que cualquier cosa sea maltrato. Entonces, si no me habló alguien, yo puedo ir a denunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo con eso? Una indemnización rápida, resuelvo mis problemas de deuda, me quedo sin trabajo, destruyo a mi empleador y voy correcto. horadando aún más lo poco de aparato productivo que queda en una de las regiones más pobres del país. Perdón, Entonces, hay que ver, ¿sí? perdón, solamente que justo por cosas que estamos viendo en la oficina, ocurre también que lo ocupan contra mujeres. Denuncias de acoso sexual de hombres contra mujeres, que me ha tocado ver en circunstancias de personas que son madres de familia, y que tienen que explicar porque tienes una reunión en donde te explican que tú ya no puedes ir a tal lugar, tienes que reportarle a otra persona. Y me ha tocado ver de primera mano que dicen, pero si no he recibido información, ¿de qué me acusan? No, es que lo va a ver la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo se toma su tiempo, porque la investigación la puede hacer tanto el empleador como la inspección del trabajo, dependiendo de una serie de circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tú te das cuenta que estás utilizando esa legislación para luchas intestinas, te arruinan la vida y después no te comunican cuál es el resultado de la investigación. Y otra cosa fundamental, en la ley Carin, la persona que recibe la sanción, luego, si quiere reclamarlo, tiene que demandar para acreditar su inocencia. Entonces tú dices, bueno, acá tienes un cambio cultural, claro, tienes un cambio cultural. ¿Y esto de dónde viene? De la OIT. Perdón, ese era el Cien por paréntesis. ciento. Bueno, para ir terminando este programa, yo solamente les quiero decir que, ¿cómo se ve el escenario? Porque aquí en el fondo hablamos de varios temas muy importantes, pero nos concentramos en cuatro personajes, ¿no? Boric, Bachelet, las dos B y las dos K, y Kaiser Cast. Entonces, lo que yo les aviso, Bachelet no va a ser electa
porque No, haya un par de chilenos que considere que la peor presidenta que ha tenido la historia, digamos, reciente en Chile, merece solamente por el hecho de ser chilena. Está bien que seamos patriotas, pero nosotros sabemos que tenemos compatriotas que roban, que viajan con licencias falsas, que se, que se corrompen en las fundaciones. O sea, ninguno de esos lo propondríamos por ser chileno para ningún cargo internacional. O sea, no sería ningún orgullo. Y la señora Bachelet no es ningún orgullo para nadie, por mucho que tenga mucha popularidad, porque los medios de prensa la tratan con guante de seda y porque nunca se la haya enfrentado como corresponde enfrentarla. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa. Bachelet no va a conseguir su cargo y vamos a ver si es que eh, en Chile hubiese realmente una posibilidad de resarcir todo el daño que han hecho estos políticos, si es que podríamos empezar a pensar en ella en otros términos, pues hoy día el país ya cambió su visión respecto de lo que fue el pronunciamiento militar, entonces, ¿por qué? O al menos que es necesario analizar las causas, cosa que antes ni siquiera se planteaba, ¿no es cierto? ¿Por qué sí, no podría llegar a cambiar? Y también de Allende, ya no es el bueno, el pobre víctima, ni una cuestión, entonces, y de Pinochet también, que ha subido mucho en las encuestas como alguien admirado. Entonces, ¿por qué no podríamos soñar con que en algún momento se sepa la verdad y se transparente de qué es lo que fue la señora Bachelet históricamente para nuestro país con sus dos periodos, sobre todo con el segundo, pero el primero también hizo algunas cosas? Después Boric se la está jugando porque saliendo de la presidencia le ofrezcan un cargo en alguna organización internacional, está claro, por eso les lavó los pies, les lustró las claro, botas, les peinó el parrón, les hizo todo, o sea, ya no se me todo. ocurre nada, todo. Hasta el parrón se los dejó ahí, pero bien armadito. Ya. De ahí, ¿qué tenemos en el otro flanco más interno? Bueno, tanto Johannes como José Antonio haciendo, José Antonio impactantemente que no haya criticado, hecho ninguna crítica a Bachelet. Eso de nuevo habla de que tratando de no parecer de extrema y dejando a Johannes en la extrema, entonces él y todas esas estrategias nos hacen mal, porque estamos a punto de perder Chile. Nosotros hoy día necesitamos que se hable claro, se defienda la verdad y no hagamos más estrategias de cortes de camaleónicas, ¿no? Y Johannes sí criticó fuertemente a Bachelet, pero también yo hubiera dicho que no solamente, quizás no me voy a oponer, pero no me voy a alegrar de que una presidente como Bachelet lograse un cargo como ese. Yo creo que ya hay que empezar a hacer, hay que ser cada vez más duro. Me parece que ese es el camino. Y aunque todavía no hayamos tocado fondo, como vamos a tocar fondo, adivinen quién lo predice. Adivinen. Él. ¿Quién? Nunca habían ponderado a Eduardo Artés. Él dice que vamos a tocar fondo. Y la otra vez le resultó, ¿ah? Así es que no es solo un pitonizo más. Y no está leyendo el tarot, digamos. Así es que como vamos a tocar, ahí realmente vamos a ver cuántos pares son tres moscas y el que haya hecho el trabajo real de defender la verdad y de apuntar hacia los verdaderos causantes de todo este descalabro, va a ser el único que va a tener entonces la confianza para restablecer las cosas en el país y nosotros tenemos la esperanza de que eso pueda llegar a pasar. Pero la verdad, honestamente, es que a la señora Bachelet debiera estar enfrentando varios juicios, digamos, de diversas índoles, etcétera, y lamentablemente los enfrentan nuestros carabineros, pues no personas como ella que tanto mal y daño le hicieron al país. Yo Sí. creo que va a ser fundamental quien sea, ojalá el presidente, y que ojalá sea Johannes, porque él sé que va a ser capaz de levantar la alfombra de esta administración. Vanessa, Juan Antonio, aquí hay demasiado robo, demasiadas fundaciones, demasiado, o sea, si la señora Bachelet por lo menos fue más sutil, en este caso ha sido una vergüenza. Estos 4 años, estos 3 años y tanto, han sido de una desfachatez llevada al extremo. Ahora no nos Entonces, olvidemos que Bachelet también tiene su fundación.
No, no, pero bueno, y también ha sido beneficiada, perdóname, Y Vanessa, como, es que también. como ella no tiene sueldo de expresidente, entonces la necesitaba. Y tampoco pensión de las Naciones Unidas. Oye, y Claro, si llega haciendo el juego de conceptos por los personajes, Matei también es más sutil. Ah, perdona, Juan Antonio, no te escuché. ¿No? Porque Matei también es más sutil, pues, pero por el señor sutil, pues. Para el señor Sutil. ya, mi Pero dime, estimado, hemos cumplido el tiempo. Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana y que se nos recupere de su operación de muela nuestro secretario nacional. Una cirugía muy importante ya que terrible, fue terrible. terrible, fue terrible. Bueno, pero pues si a él le duele son las muelas, así que tampoco hay que verlo a algo menor. Gracias, Patricio, por estar con nosotros. Les mando un No, abrazo un y que placer. y ahí seguimos conversando. Encantada de que estés aquí con nosotros. Un abrazo, Vanessa y Juan Antonio. Nos vemos, que Chao. tengan Nos vemos.